En la Universidad Nacional de Avellaneda se realizó el segundo encuentro de la Cátedra de la Unidad de los Pueblos Latinoamericanos con la participación del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, Carlos Martínez Mendoza. La Cátedra Unidad de los Pueblos Latinoamericanos, la lleva adelante la Universidad de Avellaneda, que fue la que aceptó. Nosotros hicimos una propuesta y bueno, creíamos que era el lugar más adecuado para tener en cuenta los cambios que están pasando en la región, y paulatinamente van a ir visitándonos figuras de los distintos procesos latinoamericanos para que los alumnos y también los particulares, pues es una cátedra abierta, puedan escuchar de primera mano. Hugo Chávez Frías, el presidente Chávez, no le ganó solamente una coalición nacional, que fue la Mesa de la Unidad liderizada por Capriles. Hugo Chávez Frías le ganó una coalición internacional, que desde el norte pudo estructurar las derechas continentales para que se dieran o se aglutinaran alrededor de un candidato y crear un ambiente de posibilidades de triunfo que en el fondo no los había. Que eso a nosotros nos llamaba mucho la atención, porque sabíamos que tanto ellos como nosotros teníamos más o menos los sondeos, la orientación hacia dónde daban los sondeos, y sobre todo cuando era una diferencia de 1.600.000 votos. Viene una nueva etapa del proceso que va obligatoriamente pues, a ahondar mucho más en los temas fundamentales y en la necesidad de ir solventando los problemas que, por supuesto, Venezuela tiene. El fortalecimiento de las misiones, el fortalecimiento institucional, que es fundamental para esto, ir reduciendo la pobreza, ir transformando el modelo productivo venezolano para dejar de ser un país rentístico petrolero y pase a tener un tejido productivo diversificado. Y por supuesto en materia internacional, estrechar aún más los lazos de unidad latinoamericana y caribeña como elemento fundamental de la política exterior de Venezuela. Sabemos que fue una victoria realmente notable, porque 11 puntos después de 13 años de gestión habla de una ratificación popular realmente muy inusual en la vida política. Por algo estas elecciones tuvieron esa repercusión, en donde todos los diarios de América Latina, los 2 o 3 días antes de las elecciones, decían: esta es la gran batalla, la batalla decisiva. Y no se equivocaban, porque si Chávez perdía, si Chávez hubiera sido derrotado, hubiéramos tenido gravísimos problemas en la continuación del proyecto de la UNASUR. En primer lugar, se hubiera debilitado muchísimo porque Capriles lo hubiera saboteado. En segundo lugar, hubiéramos tenido problemas por el lado del Mercosur, porque Capriles hubiera rápidamente desahuciado el proyecto, el tratado, y hubiera iniciado negociaciones para tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea que la derrota de Chávez hubiera significado realmente una catástrofe para estos procesos como los que están en marcha en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador. Lo que voy a hacer para marcar una tesis que es complicada, que hay que discutir, y que creo que los economistas estamos embarcados en discutirla, y que buena parte del debate económico argentino, aunque parece de estos años, del presente, aunque parece montarse sobre detalles y sobre cuestiones completamente superficiales y circunstanciales, en última instancia refiere a esta cuestión, a la cuestión de si la economía argentina está transitando o no una etapa, como creemos nosotros, de profunda transformación. ¿De qué se trata esa transformación? ¿Cuál es el origen y cuál es el destino de esa transformación? Y si esa transformación se encuentra efectivamente en curso y si ya ha dado resultado. Por eso lo que yo voy a tratar de demostrar en ese primer capítulo es que en la Argentina hay en curso un proceso de cambio de la estructura económica, de su estructura económica. Eso quiere decir de su estructura productiva. Por supuesto que los cambios estructurales llevan tiempos muy largos. A la Argentina tener un sólido proceso de industrialización le llevó
toda esa etapa que nosotros conocemos como la industrialización por sustitución de importaciones. Estoy refiriéndome a la historia económica argentina, que tiene ya de manera más o menos canónica 3 etapas, o tenía 3 etapas, que era la etapa del modelo agroexportador, donde la Argentina producía básicamente materias primas para exportar al mundo, y ese era su modo de inserción mundial. Una segunda etapa que se inicia en la década del 30 de una manera no deseada, ¿no?, por los propios gobiernos conservadores, bueno, por el golpe de Estado, ¿no?, por la dictadura que inicia el ciclo de la década de los 30, pero que dada determinada coyuntura económica mundial no le queda otra que llevar adelante a ese gobierno, incluso al gobierno dictatorial y conservador que asume después del derrocamiento de Irigoyen, ¿no? ¿Por qué? Porque era una etapa que estaba cerrado el comercio internacional, que no había modo de que siguiera funcionando esa inserción anterior de la Argentina en el mundo, y ante el cierre con la crisis del 30 y antes con la Primera Guerra Mundial, el gobierno de la Argentina, un poco de manera no deseada, yo diría más que un poco, definitivamente de manera no deseada, instrumenta un proceso de fuerte intervención del Estado. Es ahí donde se crean, con un gobierno tremendamente conservador, miren la paradoja histórica, con un gobierno tremendamente conservador en lo económico, se crean las juntas nacionales, se crea el IAPI, se crean todos los organismos de intervención del Estado, de fuerte intervención del Estado, que después van a tener un papel progresivo durante la etapa de industrialización posterior, ya no una industrialización no deseada, sino una industrialización buscada y planificada a partir del gobierno del general Perón, con los primeros planes quinquenales del peronismo, donde la industrialización se vale de los instrumentos de la época de cierre del comercio internacional para vigorizar la industria doméstica y para generar, en un plazo que llega hasta la dictadura del 76, hasta el proceso de reorganización nacional, con un proceso de industrialización que tiene resultados notorios y que generan para la estructura económica argentina un cambio rotundo con respecto a la fase agroexportadora. Estamos muy conmovidos por lo que nos toca vivir y la posibilidad que nos dio esta historia de vivir estos tiempos de justicia que quienes, como las madres, las abuelas, los familiares, las mujeres, hombres y mujeres que vinieron luchando durante tantos años por encontrar este pedacito de justicia en la historia, hoy lo encontramos y por ahí qué difícil se nos hace dimensionar tantos días de tristezas, de ausencias, cuánto extrañamos a nuestros familiares queridos, cuánto extrañamos a esos militantes populares, cuántos lo necesitamos durante todos estos años que vivimos en esta Argentina de impunidad. Esos relatos del dolor, de la tristeza, que se transformen hoy en una herramienta pedagógica hacia el futuro, que son las sentencias, para que justamente las nuevas generaciones tengan esa herramienta para luchar todos los días por la democracia. Es un día histórico para nosotros, ¿no? En lo particular tiene mucho que ver con algunos cierres que uno va haciendo en este transcurso de la vida de la historia, ¿no? Y de las reconstrucciones. Es muy fuerte estar acá, en el lugar en donde le disparan a mi padre, en la base. Es muy fuerte ver en cada celda, en cada reconstrucción de la celda, las fotos de sus compañeros. Mi padre fue uno de los 3 sobrevivientes de esta masacre y a raíz de eso también estoy yo acá, ¿no? Muy particular, creo que no lo esperábamos. Esto, la verdad que nos alivia muchísimo de alguna manera. Y en lo particular, bueno, para mí también tiene que ver con esto de que mi padre quería justicia, ¿no? Lo hicimos hoy, es una emoción muy grande, tengo sensaciones muy extrañas en mí, se siente en el cuerpo. Trelew fue, más allá de una masacre, fue un símbolo
para nuestra historia. Estas cosas uno no puede pensar que es imposible, porque si no dejaría de luchar cada día. Lo que sí uno siente y lo veía lejano. Si no hubiese sido por la convicción del gobierno que nos tocó, esto nunca hubiese sucedido, porque todos los gobiernos anteriores miraban por la ventana. El reconocimiento de la justicia argentina respecto del carácter de lesa humanidad de los crímenes del 72 en esta base en la que estamos, es un paso muy importante hacia el reconocimiento de que era una época de terror en Argentina, el terror de la penúltima dictadura, dentro de un plan sistemático de represión de la disidencia, y que estos hechos merecían una condena como la de cadenas perpetuas que se ha dado en la fecha. Con respecto a las absoluciones, a los dos que han sido absueltos, recién estamos mirando los fundamentos de la sentencia, pero ya te puedo adelantar que vamos a presentar recursos junto con los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, que son los que armaron el equipo de la querella que conformo. Y con respecto a la situación de detención, vamos a estar muy atentos a cualquier incumplimiento que haya. Por ahora nos queda esa herramienta ante cualquier falta que cometan los imputados. Se puede pedir que el beneficio del que gozan sea dejado sin efecto, y bueno, seguiremos peleando para que Roberto Bravo sea traído a la Argentina y juzgado, y así otros responsables que están todavía sin su merecido.